Escuchar la data que nos da el papá. Porque no creáis que el papá tiene mucha más data de lo que os estamos diciendo. Lo que más nos puede aplicar es en el sentido de lo que ella tenía en el móvil y de la información que le iba dando la familia. ¿No? A ver, aquí. Vamos a ir viendo. Vamos a escuchar. Es brutal, ¿eh? Yo os he dicho que hoy teníamos un programa bastante duro. Ella era Ivonne Daniela Latorre, una hermosa modelo colombiana que quería celebrar su cumpleaños número 25 de una manera diferente. Quería hacerlo en el Festival de Música Electrónica Samna, al lado de las pirámides de Egipto. Pero nunca regresó con vida. ¿Qué pasó? ¿Por qué aquí hay tanto misterio? ¿Qué tanto sabe de todo esto, por ejemplo, Estefanía Bedoya, otra chica paisa, que viajó con ella al festival? ¿O qué tanto sabe de todo esto Jessie Escobar, una chica transcolombiana que se mueve por los países árabes? ¿Qué sabe Jessie de todo esto? Bueno, se encuentra con nosotros Tito Latorre, papá de Ivonne Daniela. Tito, gracias por estar con nosotros. Y también Evelyn Gómez, prima, hermana de Ivonne Daniela, quien estuvo muy involucrada en la búsqueda de su prima. Y queremos llevar una línea del tiempo para que nos entiendan. Cuéntanos un poco cómo comienza todo esto, de dónde salen ellas. Bueno, todo esto comienza prácticamente el 15 de abril, que es el día que Estefanía Bedoya llega a Barcelona, que es donde residía mi prima desde el 2021 más o menos. Ella llega a estar una semana más o menos antes de irse para el festival justamente con mi prima, que era pues como un sueño que ya venían planeando hace algún tiempo. Ellas se van y viajan el 24 de abril para el Cairo, Egipto, para estar en el festival que se celebra el 25 y el 26 de abril en las pirámides de Giza. Así empezó todo, como un sueño, y bueno, se fue desarrollando de una manera un poquito diferente porque a partir del domingo ya no volvimos a saber de Ivonne Daniela. Volvamos un poco atrás. ¿Qué tan amigas eran Estefanía e Ivonne Daniela? Bueno, realmente no sabemos qué tan amigas eran porque como familia no teníamos conocimiento de la amistad hasta el momento pues que Estefanía viaja a Barcelona. No sabemos, creemos que se conocieron en Medellín cuando mi primo vivía en Medellín, pero no sabemos realmente qué tan amigas eran, no sabemos. Y llegan el 24 de abril. Y hay registros de todo. Vamos a hablar de esos registros, lo que ella envía, ellas envían y que ustedes tienen acceso a eso. Sí, ellas viajan el 24 normal, hay videos de ellas en el aeropuerto, fotos y todo. Llegan el 24, ese día están en el Cairo, Egipto, conocen las pirámides, van como de turistas ese día y al día siguiente, el 25, empieza el evento como tal, que se da 25 y 26 de abril. Y ahí se ve todo normal. Sí. ¿Qué se ve? El 25 normal, el 25 vemos videos en las redes de Ivonne Daniela porque ella era muy activa posteando lo que hacía, ella le encantaba viajar, era una de sus pasiones, siempre compartía todo. Entonces ese día vemos pues, las fotos del primer, o el video pues, del primer día en el festival. Están disfrutando, hay videos donde ya aparecen con Jessie Escobar, que es la chica que conocen allá en el evento, y del 26 también hay videos de ellas en el evento como tal. Jessie Escobar. ¿De dónde aparece Jessie Escobar? Jessie Escobar, según la versión que nos ha dado Estefanía, fue una chica trans que conocieron en el evento el primer día. Se conocieron, todas tres de Medellín, entonces como que congeniaron y dijeron, pues colombianas, pasemos juntas estos días. Según lo que nos cuenta Estefanía, esta chica Jessie Escobar las invitó al día siguiente, pues cuando se terminara el evento, a un after, que es una fiesta que se celebra pues después de que se termina el evento, y pues ellas dijeron que sí, pues confiaron en ella, quizá vieron colombiana, de Medellín también, entonces confiaron en ella y pues aceptaron la invitación. Y vamos a ir un poquito para adelante y un poquito para atrás. Y comienzas tú, después de todo esto, a investigar quién era Jessie Escobar. ¿Quién era Jessie Escobar? Bueno, pues de Jessie Escobar la verdad es que no tenemos mucha información, más allá de lo que hemos encontrado de pronto en páginas de contenido como para adultos, es lo que hemos podido encontrar, no más allá de eso. Realmente no tenemos mucho conocimiento y nos ha llegado como información por redes sociales de que se mueve por los países árabes, de que de pronto está involucrada en cosas no tan legales, pero pues no podemos confirmar absolutamente nada porque no sabemos. ¿Era como una profeta? Eso dicen en las redes, pero pues no podríamos afirmarlo porque no lo sabemos. Porque además ya las redes de Jessie no están disponibles. Ya no, después de que pues, Ivonne Daniela pasó todo esto, su desaparición, su muerte, nosotros tuvimos contacto directo con ella, pero ya su Instagram, que era por donde teníamos contacto con ella, ya no está. No sabemos si fue que se reportó, no sabemos si ella misma lo eliminó, no sabemos realmente. Yo veía que tenía como 1 millón de seguidores, bastantes seguidores. Sí, muchos. Estuvieron
con Jesse Escobar el 25, que era un viernes, y el 26, que era el último día, que era un sábado. Y me decías que ahí conocieron a otros dos personajes. ¿Quiénes eran? Bueno, ahí en lo mismo, las versiones que hay que hemos podido encontrar es que conocen a alguien como pues de conocimiento nada más de saludo, que nombraban algo así como el doctor, no sabemos realmente quién es, y otra persona de nacionalidad serbia. No, tampoco tenemos mucho conocimiento de en qué está involucrado él. Servio, el dealer. Sí, así le dicen. Ojo que aquí estamos viendo una cosa muy importante que quiero remarcar, porque ya empezamos con dudas muy gordas, como el tema de dónde encontraron el cuerpo de Ivone. ¿Cuándo lo llevó? ¿Quién lo llevó al hospital? No sabemos nada de la autopsia. Nada, cosas tan simples como si hubo una agresión sexual o no. Y ahora resulta que tenemos unos nombres y ubicadas a unas personas que no sabemos dónde están, ni en Egipto han tomado declaración a estas personas. Ojo, ir sumando, porque esto cada vez se pone más interesante con respecto a la impasibilidad, parece ser, de Egipto con la muerte de esta chica. Pero vamos a ver. Y el dealer en ese mundo puede ser alguien que puede estar como traficando con algo. No sabemos por qué le dirían así, por qué se referían a él de esa manera. Realmente no, pues no podríamos afirmar nada, porque no Y sabemos si doctor, simplemente era un pronombre, ojo. no sabemos. Y ese 26 sábado que se acaba el festival estuvieron juntos y después ¿qué pasó? Ellos se van para el after. Ellos están en ese after, incluso hay videos de mi prima bailando normal, bien, en el evento, en ese after, y ya después de ese momento es que pues no tenemos más conocimiento de qué pasó. Ese after ya eran como las 9, 10 de la mañana, ¿cierto? Y ahí que aparece y que comienza a aparecer dentro de los chats y lo que usted comienza a escudriñar tiempo después. Bueno, en ese momento nosotros nos damos cuenta, pues no, todavía no tenemos conocimiento de que Daniela estaba desaparecida hasta el lunes en la noche, fue que prácticamente nos dimos cuenta que estaba desaparecida, pero en todo el proceso nos dimos cuenta que ella había conocido a una chica mexicana en el evento. Intercambiaron teléfonos, que porque la mexicana sintió que el ambiente estaba como pesado, entonces digo, por si cualquier cosa intercambiamos teléfonos. Así fue. Entonces el domingo, cuando mi prima necesita pedir ayuda, pues a la persona más cercana que tenía en ese momento a pedirle ayuda fue a ella. Y le mandó unos mensajes diciéndole que las querían secuestrar, que por favor las ayudaran. ¿A qué hora era? Eso era a las 11:05 de la mañana. Ojo, que lo que estoy comentando es importante. El hecho con que ella pidió ayuda. Y está hablando de secuestro. Ayuda y secuestro. Ayuda y secuestro. Veis tomando datos porque eso adquiere tintes cada vez más feos. Y la chica le dice que por favor, ¿dónde están? Mi prima le envía la ubicación de dónde están. Ella le pregunta que si es un departamento, mi prima le dice que no, que están afuera como en la calle, y ella solamente le dice que están llegando más carros, que por favor vaya con la policía, que están llegando cada vez más carros, que les quieren hacer algo. El último mensaje que tenemos de mi prima es diciéndole por favor lleguen urgente a las 11:32 de la mañana. La chica le responde a las 11:34 y ya a mi prima no le llegan los mensajes. ¿Qué le dice? ¿Qué le pregunta la chica mexicana? La chica mexicana le pregunta que en qué piso están, que sí, que ya está ahí con la policía, pero pues ya mi prima no estaba y ya no le llegaban los mensajes. No le llegaron mensajes. No sabemos si se descargó su celular, si ya había pasado algo, no sabemos. Y de ahí en adelante, ¿qué pasó? Y paralelo a ese mensaje que le estaban enviando a la chica mexicana, también envió otro mensaje a una chica en Barcelona, una amiga de ella, diciéndole que si le pasaba algo, era esta chica, y en este caso estaba señalando a Jessy Escobar, que es la chica que conocieron en el evento. No sabemos qué le disgustó a mi prima, no sabemos qué vio, qué escuchó para sentirse insegura y señalarla de algo, realmente no lo sabemos. Pero en ese momento ella ya, la amiga le responde los mensajes y tampoco le vuelven a llegar los mensajes, ella ya mi prima no vuelve a contestar. Lo que pasa es De hecho, lo más interesante de todo esto es teniendo ciertos indicios. Es que en ningún momento se les echó el alto a ninguna de las amigas ni a los susodichos. A los susodichos me refiero a las personas o a los nombres que han dado estos hombres. Porque en estos momentos están todos fuera de Egipto. No hubo una previa, ¿me entendéis? No se habló con la policía, no los llamaron a declarar. Básicamente, en cuanto ocurrió todo esto, parece que todo el mundo salió corriendo para su país de origen. Y ahora lo vamos a ir escuchando. Ojo al tema. que cuando ocurre todo esto, de los mensajes que mi hija, Ivonne Daniela, deja a las dos amigas, a la que está ahí en el festival y a la que está en Barcelona, cuando ella deja estos mensajes de alerta, nosotros como familia no nos habíamos enterado todavía de nada. Nosotros nos vamos a enterar ya el siguiente día, el lunes, cuando la chica que está en Barcelona
la amiga de ella habla con mi esposa, la mamá de Ivonne, y le pregunta que si sabe algo de ella porque está desaparecida. Entonces ahí es cuando ya empieza todo pues ya como dice Evelyn, al siguiente lunes es que empieza como todo el tema de la búsqueda y eso. Pero nosotros, el día que ocurre eso, ese día nosotros todavía no nos enteramos de nada. Ustedes no sabían No absolutamente sabíamos nada. No. ¿Y qué comienza a suceder? Pues nosotras cuando vemos el mensaje que envía Ivonne Daniela, nosotras lo que hacemos es empezar a escribirle a esta chica Jessie Escobar por medio de Instagram, preguntarle pues que dónde estaba Ivonne Daniela, que estaba desaparecida, que no sabíamos nada de ella, que por favor nos respondiera. De pronto de tanta presión ella nos responde y bueno, la primera versión que nos da es que ella está bien, que está sana y salva. Obviamente para nosotras fue como un alivio decir, bueno, está bien, pero ahora es dónde está. Entonces seguimos en la presión, escribiéndole, por favor, ¿dónde está? Necesito hablar con ella, comunícame con ella. Me da otra versión, me dice que no, que es que está en un hospital que porque se insoló, se desmayó y se tronchó un pie. Entonces, bueno, ya empieza como a grabar las cosas, pero al final tampoco nos dice dónde está ni nada, que ella ya no sabe nada, que ya no está en el país ya, que ella ya se había ido del país. Y resulta enviándome el número de teléfono de Estefanía, la amiga con la que viajó mi prima al Cairo. ¿Ustedes no tenían ese teléfono a pesar de que ellas las dos viajaron? No lo teníamos, no sabíamos ni siquiera que Daniela iba a viajar con esta chica. Nosotros sí conocíamos muchas amigas de mi hija, de Ivonne Daniela, pero no conocíamos a Estefanía. Por eso yo creo que la amistad de ellas no fuera muy larga tampoco, porque pues, nosotros conocíamos las mejores amigas de Ivonne. Entonces por eso creemos que no es una amistad de mucho tiempo. Creo que si se conocieron personalmente fue poco. Creo que la amistad de ellas fue más por redes y cosas de esas. Y entonces Jessie te da el teléfono de Estefanía. Sí. ¿Y ahí qué haces tú? En ese momento, cuando ella me da el teléfono de Estefanía, yo le escribo por WhatsApp, yo intento llamarla pues para ubicar a Ivonne Daniela, porque nosotros como familia pensábamos que las dos estaban desaparecidas. Yo intento comunicarme con ella, decimos, si encontramos a Estefanía, encontramos a Ivonne Daniela. Yo me comunico con Estefanía, le marco, pero ella me cancela las llamadas y solamente me responde que ella está en un hospital en el Cairo, entubada y en coma. ¿Que quién estaba? Ivonne. 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 Ella responde eso. Sí, que Ivonne Daniela está... Sí, porque mi pregunta fue directa, ¿dónde está Ivonne Daniela? O sea, queremos saber sobre Ivonne Daniela. Ella me responde eso, que está en coma, entubada, conectada a un aparato. Fue lo que nos respondió ella en ese momento, pero la información que nos dio fue básica eso. Un hospital El Cairo, pero en El Cairo hay un montón de hospitales. O sea, básicamente lo que nos están diciendo es que tanto la amiga que viajó con ella, Estefanía, como Jessica, la que conocieron ahí, la dejaron sola en en un país donde una mujer sola y además no musulmana corre bastante riesgo. Eso no es algo que yo me esté inventando. Además de todas las fiestas que en ese tipo de países sabemos cómo funcionan. Ojo, recordamos las famosas fiestas de Emiratos Árabes y de todo esto. ¿Entendéis por dónde voy, no? Ojo a lo que estamos escuchando. Básicamente lo que a mí me parece totalmente increíble es que Estefanía, la que viajó con ella, no la dejara sola. Sola, porque ni siquiera la dejó con Jessie. En principio es lo que parece. Vamos a seguir. Porque como veis aquí hay más oscuros que claros. No le dijo dónde, dijo un hospital del Cairo. Hospital El Cairo, pero nosotros, ya nos respondió Hospital El Cairo, pero nosotros buscábamos Hospital El Cairo, así como ella nos lo decía, y no nos salía ningún hospital, nos salían un montón de hospitales. Entonces prácticamente la información era nula. ¿No les dijo nada más? No, solo nos dio el nombre del hospital y en algún momento nos dijo, es un hospital verde, grande verde, ni siquiera a nosotros, sino a otra chica que se estaba comunicando con ella. Ahí tenemos No como les todas las ofreció más capturas, información. En ese momento no, porque ella nos dice que ella también está en peligro. No sabíamos en este momento a qué peligro se refería, no teníamos ningún tipo de conocimiento pues de qué estaba pasando. Entonces ya solamente nos dice ella. Ojo, porque ahí está diciendo que ella también corre peligro. Ya le está diciendo que la poca información que le puede dar se la está dando como diciendo, te la estoy dando con cuentagotas porque yo estoy corriendo peligro. ¿Entendemos? Que aquí Estefanía mínimo sabe, Estefanía y Jessica, no igual lo que pasó, pero sí en qué contexto, vamos a decirlo así. Vamos a por ello. Que ella también estaba en peligro, entonces que hasta ahí. ¿Logras tú hacer una videollamada con ella o alguien de tu familia? Sí, otra prima logró hacer una videollamada con ella, también en el momento que me dan el número de contacto, yo le doy el contacto a ella. Ella le marca y a ella se le contesta la videollamada y le dice que le hace señas de que no hable, que así, y escuchamos una ducha como si hubiera alguien bañándose. Pero pues no sabemos quién era, no sabemos en sí el contexto de las Pues cosas. la cuya botella de leche, ¿no, chat? Aun cuando
Ivonne Daniela la había recibido en su apartamento en Barcelona y le había dado toda su hospitalidad y ella estaba actuando así. Sí, no entendemos si por miedo, o sea, no sabemos realmente porque ella no nos ha dado una versión, o bueno, las versiones que nos ha dado, no sé, sentimos que le falta un pedazo, entonces no sabemos si de pronto es por miedo, si quizá vio lo que pasó, si quizá Exactamente sepa más de dónde lo que voy. pronto nos dice y por miedo no lo quiera Entendemos de qué decir. país estamos Entonces, hablando. realmente no sabemos qué pase ahí, o sea, en ese momento, por qué se separaron, no sabemos. Y me voy a adelantar. ¿Por qué se separaron? Eso es lo importante. ¿Por qué o quién? Y ojo lo que acaba de decir. Había alguien en la habitación y le estaba diciendo... Y se oía la ducha. Creo que... Básicamente... La base no la podemos imaginar. La hipótesis está empezando a aclararse. Ahí entenderemos también por qué no dicen dónde la encontraron y quién la llevó al hospital. ¿Cómo así que ella no ha hablado con ustedes? Ella, Cara a cara. sí, ella directamente, o sea, con nosotros dos no, pero ella sí, después de que pudo conseguir su pasaporte nuevamente allá en el Cairo con ayuda del cónsul, sale del Cairo obviamente y llega a Barcelona. Ella toma las llaves del piso de mi prima e intenta entrar al piso de mi prima. Ojo, porque lo que está diciendo también es que tuvo que pedir otro pasaporte al Cairo. ¿Qué quiere decir? O sea, perdón, en el Cairo. ¿Qué quiere decir? Que alguien les quitó los pasaportes para que no pudieran salir. O sea, es que hay que escuchar bien lo que están diciendo. O sea, porque resulta que Estefanía tuvo que... ¿Salió cuándo? Cuando le mandaron otro pasaporte. ¿Por qué? Porque le quitaron el pasaporte que tenía. Porque tuvo que entrar con su pasaporte. Si entró con su pasaporte y no tenía el pasaporte, es que se lo retiraron. ¿Para qué? Vamos engranando, ¿no? Vamos engranando. Vamos a continuar. Aquí. Prima a sacar, no sé, quizá cosas que había dejado allá. Puedo hacer un aporte. A ver, realmente Estefanía nunca dio la cara a ninguno de mi familia. ¿Qué es lo que pasa? Durante el tiempo que yo estuve en Barcelona, que mi hija la recibió lógicamente en el piso, en el cuarto de mi hija, en el apartamento donde estaba hospedada con mi hija, lógicamente quedaron cosas personales de Estefanía. Ella dio la cara en ese momento porque se vio obligada, porque tenía sus pertenencias allí, más ella nunca ha dado la cara porque quiera informarnos de algo o darnos alguna noticia sobre el tema. Y allí- Ella siempre se ha escondido y no nos ha dado la cara a la familia. Y allí en Barcelona, ¿a quién le dio la cara y cómo fueron esas circunstancias? A ver, cuando mi hija está hospitalizada, que todavía no ha fallecido, mi esposa Mari, la mamá de Ivonne, viaja a Barcelona para hacer la escala. Como tenemos familia en Barcelona, viaja hasta Barcelona y de Barcelona viaja al Cairo. En el momento que Mari está en Barcelona, ella va hasta el apartamento de mi hija para ver sus cosas y se encuentra allí con Estefanía, que iba a ir por sus pertenencias. Pero Estefanía llega con la llave que le ha sacado a Ivonne a querer entrar al apartamento sin ningún permiso y sin nada. Uy, ¿qué estaría buscando? ¿O qué quería retirar Estefanía que no quisiera que vieran los padres? ¿O qué le ordenaron sacar? Ojo, aquí hay una pregunta muy importante. Que, ojo, ya tenemos que empezar a pensar bastante mal con el hecho de que te quitan el pasaporte. Es que pedir el pasaporte. Has ido a donde vive tu amiga, con la llave de tu amiga, sin pedir permiso a nadie. ¿Por qué? ¿Qué tenías que encontrar tú antes de que encontraran los padres? Ojo que preguntas que nos pueden llevar a unas respuestas feas, muy feas. Muy, muy feas, como veis. Afortunadamente el casero, el dueño del apartamento que le había alquilado a mi hija, no la deja entrar. No la deja entrar porque le había alquilado el piso, era mi hija, entonces no la dejó entrar a ella. Allí se encuentra con mi esposa, con mi otra hermana que vive también en Barcelona, o sea, una tía de Ivonne Daniela. Se encuentran allí y entonces allí es donde ella se confronta con ellos, más no porque ella quisiera dar la cara, ella quería llegar como, no sé, a escondidas a sacar cosas. Como tenía la llave, creyó la vio fácil, creyó que iba a sacar cosas del apartamento y que se iba a escapar. Esa era la idea que ella tenía. ¿Y qué les dijo? No sé, tuvieron como una pequeña discusión ahí porque ella siempre ha sido más bien como, en lugar de reconocer algo o de dar información, ha sido más bien como agresiva con nosotros, con la familia. Lo poco que ha dicho es que
es que ella no tiene nada que ver. O sea, las confrontaba de una manera como, más bien como agresiva, Sí. como que diciendo que de malas, ustedes no saben Lo por que las ella que yo he vivió. pasado, que Igual yo no más sé que qué, yo también escribía agresiva, mucho, a mí igual también me han golpeado. era, a ver, Aunque ella salió sin ningún rasguño para protegerse de algo, Ella de llegó las intacta, preguntas o de sin algo. Y ningún eso es lo rasguño, que pero ella decía nosotros- que ella también la habían No golpeado y que sé, estaba yo corriendo ahí peligro. pienso que Pero igual volvamos menos entonces como a la línea del tiempo. Ok. Ella agresiva dice que de está protección, no sé. en un hospital Que y Ivonne Daniela. que está intubada Sí. y en condición crítica. ¿Y de ahí qué hacen ustedes? ¿Qué sigue pasando con ustedes? Obviamente en ese momento la prioridad cambia, ¿no? Porque la primera prioridad era encontrarla. Ahora la segunda era que alguien llegara a confirmarnos pues que fuera Ivonne Daniela. En ese momento encontramos a una persona por TikTok que nos ayuda, es una colombiana, Gusel, que vive en el Cairo ya hace 10 años, y ella nos ayuda. Ella se pone en contacto con el hospital a preguntar. Al día siguiente ella va hasta el hospital, visita a Daniela, le habla, le canta, pues nos confirma que efectivamente es Ivonne Daniela. Ella fue como la que nos confirmó. Y en ¿Y eso, qué les dice cómo estaba ella? que su estado era realmente crítico. Gracias a Dios ella tenía el mismo apellido, tiene el mismo apellido que mi prima. Entonces se pudo hacer pasar como la hermana, entonces pudo hablar directamente como con el jefe médico de allá del hospital y él pues le dice que el parte médico es crítico, que realmente es difícil que Dani sobreviva. ¿Y de ahí qué pasa? De ahí nosotros obviamente ya como pues nos habían dicho que Ivonne estaba en un hospital, nos comunicamos directamente con consulado. Mi tío se comunica y pues ponemos sobre aviso al cónsul que necesitábamos ayuda. Él nos dice que ya está prácticamente al tanto del caso, entonces que va a ir por Estefanía. Y aquí es muy raro también, Entonces lo que entendimos porque nosotros... fijaros lo que está diciendo, que parece que el cónsul estaba, perdón, que el cónsul dice que prácticamente estaba puesto sobre el caso. ¿Y cómo que el cónsul no se puso en contacto con la familia? Si prácticamente estaba ya el cónsul en el caso, realmente, porque realmente, a ver, me explico, cuando encuentran lo que encuentran las autoridades, o se lo encuentran en el hospital las autoridades, lógicamente habrán tenido que hacer una búsqueda de quién es esa persona. Y avisar al consulado que corresponda, en este caso el colombiano. Por lo visto, algo debió pasar así cuando el consulado colombiano le ha dicho a ella que más o menos ella estaba al tanto. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué el consulado colombiano no se puso en contacto con la familia? ¿Y tuvo que ser la familia? Es que aquí hay cosas muy feas, muy raras. Básicamente. Que no cuadran con un esclarecimiento porque faltan muchas piezas. Muchas piezas. Y esto es extraño. O sea, que te está diciendo el cónsul que sí estaba puesto en el tema y el cónsul no haya sido, en principio, el que se ha puesto en contacto con la familia, deja mucho, o da mucho que pensar, ¿eh? Vamos, a mi punto de vista. Básicamente porque un consulado en un país está para ayudar, básicamente, valga la redundancia, a los ciudadanos de su país que están en ese país extranjero. Interesante, todo muy interesante. Era que ya Estefanía había puesto sobre aviso a no sé si a su familia, por eso nadie la estaba buscando. Nosotros como familia creíamos que las dos estaban desaparecidas. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos por qué si Estefanía tenía un celular con el cual comunicarse con su familia, porque nunca nos comunicó que Ivonne Daniela estaba en un hospital. Lo más extraño es que durante esos 2 días Estefanía sí estaba, creemos, por lo que vimos, ella no estaba desaparecida, estaba escondida. Estuvo comunicada todo el tiempo con celular, porque chateaba con una de sus amigas, Ojo, chateaba con su familia. En todos normal. momentos estuvo Y podía hacerlo durante localizada. esos 2 días, pero Al jamás principio. utilizó el celular para darnos información del estado de Daniela y dónde se encontraba. Únicamente lo hacía, no sé con qué fin se escondió esos 2 días, si por miedo, si se sentía en peligro, si, bueno, no sabemos todavía. Eso es una de las preguntas que nos hacemos. ¿Por qué no nos da información? ¿Qué estaba escondiendo o qué sabía? O sea, todas esas son las preguntas que nos hacemos. ¿Y una de esas amigas con las que Estefanía chateaba se comunica contigo? Sí, después de que nosotros empezamos a buscar a Estefanía también, porque pensamos que estaba desaparecida, una amiga de ella se comunica por Instagram con nosotras y nos dice como que no, que ella está bien, que está hablando en clave con Estefanía. Clave. Y ella es la que nos ayuda como que Estefanía nos dé un poquito más de información. Entonces ella es prácticamente la que nos dice que el hospital es verde, que es un hospital grande, que tiene un túnel. O sea, fue prácticamente ella la que nos hizo como el puente de la información. ¿Quién más se comunicó contigo? Pero fijaros hasta qué punto tenía miedo la tal Estefanía. A ver, porque qué de malo hay en decir, está en el Miguel Servet, está en lo que sea, como se llame. No, un hospital verde que está... O sea, hasta ese punto tenían que esconder lo que sabían Estefanía y Jessica, que no le daban a los padres el nombre del hospital.
Ostras, lo que estamos escuchando, ¿eh? O qué miedo. O lo que tenían que esconder. O el miedo. Esto es impresionante. Nivel Dios, básicamente. ¿Con ustedes? Bueno, con nosotros se comunicó, aparte de la chica mexicana, se comunicó también otro chico que suponemos es el que El llamó famoso serbio. doctor. El dealer. Sí, a darnos como información también. Él me dijo, yo sé dónde está Ivonne Daniela. Yo le pregunté que dónde. Él me dice que está en alguno de estos hospitales, me da los nombres y me pregunta, o sea, Estefanía no te ha contado si Estefanía ha estado con ella en el hospital y todo. Entonces yo le dije, no, pues no nos había dicho absolutamente nada. Yo le pregunto que qué le pasó y él dice que no sabe, que pudo haber sido que se cayó de lo alto o que posiblemente le atropelló un carro, pero pues no nos da más información más allá de eso. ¿Qué había en el lugar donde Ivonne Daniela manda Ojo lo su que acaba de ubicación? decir. ¿Qué había en ese lugar? Eso es Ahí ya dudaba, no sabía qué decir. Y ya les dijo lo que hemos estado investigando nosotros. Con ese tipo de fracturas y ese tipo de parte médico que podía haberle pasado. Ahí habla también de un atropello. En ese momento, ellas no tenían información, más que estaban en el hospital. O un atropello o una caída. Hay más, hay otro más. Pero ya cada uno te está dando una serie de información que el hospital omitió ciertas partes. Me refiero a que si tú te la han traído, y exactamente no te han informado de qué ocurrió, no puedes decir por una caída. Por lo que hemos mirado en principio. Porque pudo ser una caída que encima te están diciendo ya directamente que se cayó, no es que la empujaran, ya hasta eso sabían en el hospital. Un atropello u ojo, una paliza. Ya lo hemos visto en el momento que hemos hecho la investigación. Pero vamos a continuar. Es interesante lo que va diciendo, porque ellas van intentando encajar la dinámica de la información que le están dando, no sé si por miedo o por interés. como una gasolinera, según lo que nosotras buscamos pues en la ubicación que nos mandó la mexicana, queda como 15 minutos de donde estaba el after y como a 15 minutos de donde estaba el hotel donde ya se estaban quedando. O sea, estaba como en el medio de ambos lugares. Es como una gasolinera. ¿Y de ahí qué sigue sucediendo? Una gasolinera 15 minutos antes, tanto del hotel como del after. Están hablando de una gasolinera. Básicamente no entiendo por qué el hospital no se fue por el tema del atropello y no por el que se dio un 10º piso. ¿Veis cómo hay muchas cosas que no encajan utilizando ya el sentido común sin tener data? Y eso es importante. Lo que nos dice el cónsul en la investigación es que hay un video donde se ve a Ivonne discutiendo con el trans. No sabemos qué dice. Con Jessie. Sí, no sabemos nada. No sabemos qué se habrán dicho y mi prima se va solita. Estefanía dice que ella no se fue con ella porque estaba haciendo mucho sol y que ella la iba a recoger o sea, en el carro como de subida, pero pues ya que cuando llegaron a la subida mi prima ya no estaba. Eso es lo que nos dice ella. ¿Y ese video dónde está? O sea, una se montó en un coche, se fue con el coche, la otra se quedó discutiendo con la Jessie, y la otra, aunque vio la discusión, pasó el rollo, siguió en el coche y dejó sola a la otra. Interesante, raro, ¿no? Cosas más raras. Si tú vas con tu amiga y viajas con ella, lo lógico es que te vas a saber qué ha pasado. Porque ha habido esa discusión y porque la otra se está yendo andando. Básicamente, la información es nula e inconclusa, la poca que dan. Hay muchos oscuros, muchísimos. En Egipto. En la En la fiscalía de fiscalía. Egipto. Fiscalía. A nosotros como familia nos dicen que lo podemos ver cuando queramos, pero hay que viajar a Egipto a ver los videos, a enterarnos del caso, de la investigación, en cómo va desarrollándose la investigación. Pero hay que viajar a Egipto, ellos no... Esto es una estupidez. Y te digo el por qué. Porque la Embajada de Colombia, lógicamente, le tenía que pedir el caso a Egipto. Porque son ellos, vamos a decir, los damnificados. Básicamente tiene que ser la embajada la que menee el papeleo para poder tener papeles de esa investigación, incluso seguir la investigación desde Colombia. ¿En serio? ¿Veis cómo todo está muy raro? Muy raro. No dan ninguna información así, pues vía telefónica o por internet, nada. Ellos no dan ninguna información, toca ir hasta allá. En el momento que nos enteramos que efectivamente es Ivonne, mi hija, que está hospitalizada y en estado de coma,
mi hermana, Diana, que vive en Barcelona con su esposo español, Germán, viajan de Barcelona al Cairo porque necesitan un familiar allá que les autorice unos exámenes y todo, pues mi hija todavía estaba con vida. Y allí entonces ellos se dan cuenta pues de la real condición de mi hija, que ¿Cuál era la condición? bastante crítica. Estaba de coma no inducido, sino estaba de coma por... ¿Cuáles eran sus heridas? Ivonne tenía fractura en sus piernas, en sus brazos, en su cuello, en su columna vertebral, en su cabeza, en su pelvis. O sea, prácticamente fracturas todo el Y en cuerpo. estado de coma profundo. ¿Y tu esposa, la mamá de ella, alcanzó a llegar? Entonces ella se hace el esfuerzo, ella viaja a Egipto. Cuando llega a Egipto, pues mi hija todavía está con vida. Ella trata de pasar con ella el tiempo posible, pues estar pendiente de todo, pero realmente la Ya, condición... pero no hay autopsia, no he comentado nada de va a pasar autopsia, cerca de lo 2 digo, días ya. estando allá con ella, hasta que finalmente pues ella no resiste más y fallece. ¿Qué pasó? También nos preguntamos lo mismo. Realmente no sabemos porque lo que nos dice el cónsul, pues que es la persona que nos da la información a nosotros, es que la policía egipcia dice que se cayó más o menos de un piso 10. A ver, nosotros como familia siempre, pues no es necesario ser... Ojo, y que se cayó, no es que o se cayó, la tiraron, no, se cayó. Entonces, ¿qué pasa? La que la llevó al hospital o el que llamó a los cuerpos y fuerzas tuvo que decir, oye, esta chica se ha tirado, pero ahí no se está nombrando a nadie que viera y que dijera. O sea, todo eso no existe. Y lo que estáis preguntando de la autopsia es brilla por su ausencia. En principio, le tenían que haber comunicado todo lo que se encontró posterior y anterior al cuerpo. Igual que las pruebas. A ver, si tú te encuentras una persona y no hay familiares, tienes que salvarle la vida sí o sí. Aquí no hay que salir corriendo o antes de que llegue el familiar pruebas que no se puedan hacer. No, ojo. Y eso en medicina son todas las partes del mundo. Si no hay en ese momento un familiar o no conoces familiar ninguno, tú tienes que salvarle la vida, tienes que actuar. Que esas son las cosas básicamente extrañas, ¿no? Y sobre todo el tema que en principio el que se tenía que haber hecho cargo era la embajada colombiana allí, que tendría que tener toda la documentación. Como un detective. Mi hija se sintió en peligro, se comunicó con 2 amigas, dejó alertas. Ella dijo, si me pasa algo es tal persona. Ella dijo algo, nos van a secuestrar. Ella sintió temor y efectivamente le ocurrió. O sea, ella sintió un temor de que le iba a ocurrir algo y efectivamente le ocurrió. Nosotros como familia no podemos creer que nos digan que fue un accidente o que fue algo fortuito que pasó o que se cayó sin querer de una altura grande. No lo podemos creer. Y ella dejó señalada a una persona y nosotros como familia creemos que esa persona es la directamente responsable de lo que le ocurrió a ella. Estamos hablando de Jessie Escobar. Esta es la Jessie Escobar, parece ser que es mexicana, trans, que es la que Ivonne apunta directamente como la que urdió la trama, vamos a decirlo así, o las metió en la boca del lobo, en esa trama. Nosotros como familia señalamos a Jessie Escobar como la directa responsable de lo que le ocurrió a Ivonne Daniela, porque ella dejó el mensaje y la dejó a ella señalada. Nosotros creemos que ella es la responsable de lo que le ocurrió a mi hija. Y Jessie abandonó Egipto. Y Jessie abandonó Egipto. No, y tenemos chats donde otro chico que apareció por redes sociales, que apareció... Y es curioso, porque como hemos visto, esta la Jessie abandonó Egipto, pero Estefanía tuvo que esperar a volverse a hacer el pasaporte. Eso quiere decir que les retiraron el pasaporte. Por eso yo os lo comenté antes que era importante. Es el hecho del tema del pasaporte. Pero Jessie salió. Parece ser que se las ventiló en cuanto acabó todo. Muchos angelitos nos cuenta que él le preguntó si ella todavía estaba en el Cairo y ella le dice que no, que ella se fue el día de lo sucedido. Entonces sabemos que el día de lo sucedido, tal cual. O sea, debió suceder y se largó, se dio el pío. Curioso, muy curioso. Y sin descansar, o sea, se metieron 2 fiestas entre pecho y espalda, porque fue primero la de la famosa fiesta Zamna y luego la del After. Y luego la tipa acabó todo y se fue como si no hubiera mañana, qué curioso. Mientras la otra tuvo que esperar el pasaporte y todo, ¿por qué? ¿Dónde está el pasaporte? ¿Qué pasó con tu pasaporte? Estoy hablando de Estefanía, de la amiga que viajó con Ivonne. Que apareció por redes sociales, que aparecieron muchos angelitos, nos cuenta que él le preguntó si ella todavía estaba en el Cairo y ella le dice que no, que ella se fue el día de lo sucedido. Entonces sabemos que sabe que sucedió algo, pero no sabemos qué. Tenemos un audio donde ella le dice a Estefanía, que obviamente está asustada,
pero pues como estaba asustada, ella cambió su vuelo, que ella sabía que si tenía el vuelo a las 10, ahí la iban a estar esperando los policías, entonces que compró un vuelo antes y se fue antes. Entonces la pregunta de nosotros, porque ella siempre dice que ella no tiene nada que ver, es, si tú no tienes nada que ver, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de salir a dar tus declaraciones? Ella, en un momento antes de todo esto que ocurrió, ella pone Ojo a este. este mensaje en su Instagram. Un abogado que habla español en el Cairo, Jesse Escobar. Un abogado que hable español en el Cairo. Jesse Escobar. ¿Para qué necesitamos un abogado que hablara en el Cairo español? A ver, eso, además, Aida, ahí le has dado, que se me olvidó decirlo a mí, te caes de un 10º piso, el que quedes con vida es complicado. Complicado. Un atropello de esas características también es complicado. No es, a ver, no es, ojo, ni una cosa ni la otra es imposible. Pero vamos a darle de 10 una a cada una. Es más fácil que haya sido una paliza. Pero bueno, estamos hablando de hipótesis en principio, pero las tenemos que sustentar, básicamente, ¿no? Además, el tema del atropello también, es que claro, ahí estamos hablando, no sé qué tal irá el tema de las cámaras de seguridad, que no se ha dicho nada, por cierto, ni se ha hablado de temas de cámaras de seguridades, ni todo eso, porque todas las grabaciones que parece que están saliendo son grabaciones que hicieron ellas mismas y que se subieron al TikTok. Ojo el tema. Ojo el tema. Pero aquí no está hablando de nada. No está hablando de cámaras de seguridad, no se está hablando de esa persona que se llevó o que encontró a Ivone en mal estado. Es que realmente lo importante, si os estáis fijando, no se habla de nada. No se habla de nada. Preguntas importantes tampoco se están... Yo creo que un poquito la familia está perdida. Porque eso del pasaporte, eso que otros se fueran corriendo, todo eso es importante. Pero el hecho de pedir también, o de obligar, o decir... Obligar, a ver, que haga su trabajo en la embajada colombiana es básico. Y parece ser que no se lo está pidiendo. Y es importante. Muchísimo. Huele a chamusquina, no, huele a quemaillo. Nada tiene sentido. Nada tiene sentido si no conociéramos, como bien habéis dicho por el chat, lo que pasa en ese tipo de países, qué fiestas hacen en ese tipo de países y cómo llevan a chicas jóvenes a ese tipo de países para según qué tipo de fiestas. Pero en principio vamos a ponernos al día de lo que pasa. Luego ya iremos atando cabos. Lo pone en su Instagram, que necesitaba un abogado que hablara español en el Cairo. Eso Ustedes es me increíble. contaban, preparando el podcast, que Estefanía recibe dinero de Jesse en el lobby del hotel donde se estaban quedando. Cuéntanos de eso y qué piensas. Estefanía, esa es otra muy importante, recibe dinero. Hay un vídeo donde Estefanía recibe dinero de Jessie, de la que conocieron en el Cairo. Vamos a escuchar. Piensan de todo eso. A ver, lo que pasa es que según eso la policía tiene un video, pero nosotros no lo, como le digo, en el Cairo no nos dejan ver eso. Hay un video del lobby del hotel Ojo, donde en Jessie el está... Cairo no le dejan ver. ¿Cómo que no te dejan ver? Vuelvo aquí a una cosa importante. Es el hecho de para qué sirve una embajada. Tienes que trabajar con la embajada, le digo a la familia, la embajada de Colombia en el Cairo. Y darle la potestad a la embajada a que te empiece a sacar la documentación y a que esté al tanto de toda la investigación. Que para eso están las embajadas, ¿eh? No solo para que se estén bien ahí los embajadores, básicamente. Entonces vamos a ver, ¿cómo que no te dejan? ¿Cómo que no ves? Hombre, a ver, sinceramente la embajada te representa a ti en ese país. Es tu voz en ese país. El embajador tiene que hacer su trabajo y tener toda la información de la causa. Básicamente, es una ciudadana colombiana, por lo tanto, el que en estos momentos, o la que en estos momentos se tiene que poner manos a la obra es la embajada colombiana. ¿Qué para eso está? Es que también muchas veces tenemos que entender que son funcionarios que tienen que hacer su trabajo. Y en este caso que él está aquí, bueno, aquí no, en Colombia, tiene que ser la embajada colombiana la que se ponga a trabajar.
¿Qué coño? ¿En qué mundo vivimos? Y darle tú la potestad, que la tiene, para ponerse a manos a la obra con todo lo que tiene que ver con la causa de tu hija, básicamente. Básicamente. A ver, si aquí no hay abogados todavía, es que no sé. Básicamente es que tampoco hace falta ser muy inteligente, ¿no? Si es que tiene que ser embajador. Está pasándole un dinero a Estefanía, dicen que son 1.500 euros. Jesse dice que es 1.500 por euros. pagarle un celular que supuestamente se le había perdido a Estefanía, pero que realmente nunca se le perdió porque Estefanía siempre estuvo comunicada. Nosotros no creemos que se le haya perdido. Esa es otra, están hablando y vamos a escuchar hablar a las dos de móviles perdidos y el papá está diciendo que tanto con ellos como con las amigas de aquí de Barcelona estaban comunicadas. Se comunicó con ellas, entonces no perdió el celular. Pero ojo, es que a las amigas, tanto la como la otra, están hablando del celular perdido. Y es cierto, si existen esas capturas de pantalla que les han mandado a la familia que nos está enseñando, a las amigas de Barcelona, eso quiere decir que el celular no se perdió. Por lo menos no se perdió en el momento de pedir auxilio, que perdió auxilio, tanto a unos como a otros. Y ahí estamos hablando de que igual Estefanía y la Isabel como Jessica están hablando de un celular perdido. Y mirad lo que dice el padre, esto es muy importante. Muy importante. Jamás un celular. Y nosotros decimos, bueno, a cuenta de que una persona que conoció hace 1 o 2 días no le está pasando tanto dinero a alguien, a una persona. Nosotros como familia, y yo asumo que quizás, no sé, le está dando dinero por un silencio o no sé, algo pasó, no sé qué intentaron hacer con mi hija, pero nosotros creemos que algo turbio había detrás de ese dinero. No fue por un celular, no fue por un celular, porque Estefanía jamás estuvo incomunicada y el celular jamás se le perdió. ¿Qué crees tú que pasó? La verdad no sé. No sé porque hay tantas versiones que realmente uno no sabe ni cuál creer. O sea, no sé por qué el silencio de Estefanía. O sea, no sé, obviamente sabemos que hay algo porque pues, si no, Ivonne Daniela no hubiera dejado los mensajes. Creo que Estefanía no la puede implicar directamente en lo que le ocurrió a mi hija, que para mí fue un homicidio. No la puedo implicar directamente, pero creo que sí fue cómplice en algo. Creo que sí tiene complicidad en todo lo que ocurrió. Nos está escondiendo información. No sé si por miedo o por dinero, pero nos está escondiendo información. Entonces, yo, como le digo, no incrimino directamente a Estefanía, pero está implicada. Para nosotros está implicada en todo lo que le ocurrió a mi hija. ¿Y de Jesse Escobar han sabido ustedes algo? Desapareció de redes, o sea, está desaparecida, no sé, no sabemos absolutamente nada de redes sociales. Era una persona que tenía más de 1 millón de seguidores y no sabemos si fue que las cuentas se las informaron o ella simplemente las cerró, no sabemos qué pasó. Pero en este momento está desaparecida. Mentito, cuando ella te dijo que se iba a celebrar su cumpleaños número 25 en Egipto, ¿algo pasó por tu mente? Sí, a ver, es que ella sí me dijo que iba a ir con una, o sea, ella sí le había informado a la mamá, más no a mí directamente, que iba a ir con una amiga, pero no sabíamos del festival de música. Nosotros creímos que iba como turista a conocer las pirámides y todo. Egipto es un país muy turístico. Ella realmente esa información como que nos la escondió de que iba a ir al festival de música, porque nosotros siempre fuimos personas que le decíamos desde muy chica, ojo con las amistades, con él no se confíe. Y ella ya había asistido a esos festivales de música, pero en Europa, y en Europa es muy seguro. No sé, creyó que quizás aquí sería igual, que no iba a pasar nada. Y ella iba también en compañía de amigas, grupos de mujeres solas, y pasaba muy bien y con total seguridad. No sé qué pasó, ella pensó quizás que en Egipto iba a ser igual. Egipto es un país africano con costumbres árabes, la cultura no es la misma. Hay mucha, no sé, hay mucha influencia de todas esas bandas de personas que vienen del Oriente Medio, del Líbano, de Dubái, de Albania. Habéis escuchado, de trata de personas. Y huele que tufa. Y huele que tufa. A trata de personas. Y huele que tufa. Ojo. El mismo padre lo ha dicho. De hecho, todos sabemos lo que pasa, vuelvo a repetir, las fiestas que se montan en ese tipo de países. ¿Ah? Ojo. Y vamos a seguir, porque vamos a tener toda la información antes de hacernos una primera hipótesis con lo poco que hay, porque realmente si es trata, es normal y lógico, porque funcionan así que no haya ningún tipo de información.
Ningún tipo de información. Ya es raro que haya cuerpo, mira lo que os digo. Entonces quizás ellas no midieron ese peligro, pienso yo, no sé, yo lo veo así, y es una de las teorías más fuertes que se manejaron en ese momento en la Fiscalía en Egipto, cuando empezó todo esto. Y de verdad que nosotros lo único que todo el tiempo le hemos pedido a Estefanía es que salga a hablar. O sea, que nos cuente realmente la versión, que nos responda por qué no nos dijo que Ivonne estaba en un hospital. O sea, qué pasó esos 2 días que No lo dijo. ella estuvo Ojo. desaparecida, que las dos estuvieron desaparecidas, pues Ivonne porque estaba obviamente en el hospital y Estefanía. Ojo, las dos estuvieron desaparecidas porque Estefanía no hablaba, porque ella sabía que estaban en el hospital. Estefanía ya lo sabía y en 2 días a la familia no se le informó, Estefanía no le informó. ¿Seguimos sumando? No sé, porque estaba escondida, con miedo, no sabemos. Lo único que le hemos pedido siempre es eso, que salga a hablar, o sea, a respondernos, porque no nos dijo las cosas desde un inicio. ¿Tú crees que ella tiene como la llave de todo esto? Lo que nosotros creemos es que sí tiene información que no nos quiere dar en este momento. No sé si sea lo que nos vaya a solucionar el caso, porque eso solo lo sabe ella. Pero sí sabemos que la historia que nos cuenta le falta un pedazo. Tito. Bueno, yo creo por que decir Estefanía, casi todo el pedazo sí, de la yo creo que historia. tiene la llave de todo. Yo creo que, como le digo, ya no la podemos juzgar pues directamente en mi hija, pero creo que sí está implicada, creo que ella tiene cierta complicidad con todo lo que pasó, nomás el hecho de esconderse esos 2 días, de recibir dinero sin saber a cuenta de qué, de negar todo, de cambiar versiones constantemente. Yo creo que ella sí, ella tiene la llave, ella sabe exactamente qué pasó y, como le digo, no sé si por temor a algo o por dinero no lo quiere hacer, no nos quiere dar información. Para nosotros es muy difícil porque mi hija es una persona que siempre fue muy calurosa, muy cálida con la familia, con las amigas. A Estefanía, cuando ellos iban a viajar al festival de este festival de música, mi hija fue hasta el aeropuerto de Barcelona por ella, la recogió, la recibió en su apartamento, le dio el hospedaje. Y para nosotros fue muy duro saber que Estefanía sabía que ella estaba en un hospital y ni siquiera tuvo la decencia de comunicarle a la familia lo que le estaba ocurriendo a mi hija Ivonne. Aparte, los chats que tenía con su amiga mientras estaba escondida eran unos chats muy cínicos, donde decía: yo solo quiero que termine esto, irme a comer una comida árabe muy deliciosa en un restaurante top, quiero irme rápido. Ojo, yo solo quiero que acabe estos porque le pusieron una fecha. De aquí a aquí tienes que hacer esto y de aquí a aquí tienes que hacer lo otro. Ahora entendemos por qué no tenía pasaporte. Ahora lo entendemos. Ahora vamos atando cabitos. Y fijaros si lo tenía claro, que a ella no le iba a pasar nada si seguía los parámetros que le estaban indicando, que ella estaba diciendo que tenía ganas de ir a comer algo rico de la cultura egipcia. Ups. Ya tenemos más base lógica, ¿no? Sigamos atando cabos. De aquí, bueno, y tenían charlas donde se reían, donde escribían jajajaja, bueno. Para terminar, Tito, ¿qué soñabas tú para tu hija? Yo soñaba que ella hiciera sus sueños realidad, no los míos, los de ella, porque ella era muy soñadora. Ella era una chica soñadora que le gustaba estudiar, le gustaba la lectura, hablaba muy bien el inglés, sabía un poco de italiano, un poco de francés, era una chica culta, era una chica culta. Eso sí, le gustaba, como todo joven, de pronto la rumba, el pasar bueno con los amigos. Le gustaba mucho la adrenalina, los parapentes, el tirarse en paracaídas. Ella realmente tenía muchos planes para ella, para nosotros, su familia, su hermano. Ella tiene un hermano menor, de 20 años. Y bueno, y la adoración de ella era su mamá, Mari, que está en estos momentos en Medellín. Ese era mi sueño con ella, que ella se realizara como persona, como mujer. ¿Qué lección queda de todo esto para ustedes dos? Pues pucha. Yo creo que lo más grande que nos queda principalmente es, uno, elegir bien con quién nos rodeamos, ¿no? Y desconfiar de todo el mundo. Porque no todos son tan buenos como quizá uno lo era. Yo creo que fue uno de los errores de Dani, que ella confiaba de más en todos. Porque ella era tan buena que creía que todos eran como ella. Y sin duda alguna, que yo creo que mi tío estará de acuerdo conmigo, lo que más nos dejó esta experiencia y lo que más nos dejó Ivonne Daniela fue la unión familiar, porque nos dimos cuenta que lo único que tenemos en esta vida es la familia. Gracias a Dios, mi familia, nosotros tenemos familia en España, en Estados Unidos, en Colombia, bueno, y todo el mundo estuvo alrededor de nosotros en este tema. Todo el mundo se solidarizó con nosotros. Pero hay algo que siempre se escapa, equipo. ¿Y en qué? En el sentido de que muchas veces, y en este caso no es el único, si de verdad nos vamos a ir para allí,
para donde parece que apunta todo, que había partes de su hija que no conocía. Y las partes que no conocía de su hija no eran tan excelentes como lo que está contando. Por eso, en principio, entendemos que no le contara a sus padres el tema de la fiesta. Porque además este tipo de música, este tipo de fiesta conlleva una serie de, vamos a decir, movimientos que implica que normalmente no todo el mundo, ojo, no quiero decir que a todo el mundo que le guste este tipo de fiestas o que le guste este tipo de música consuman, pero sí suelen consumir un porcentaje bastante alto. Si veis al padre, en ningún momento siquiera se le pasa por la cabeza, pero tanto ha hablado Estefanía como ha hablado Jessica.